Muy, pero muy buenos días, amados hermanos, quienes ya están aquí en las instalaciones del templo, mis hermanos que están allí en la virtualidad, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy una vez más, 17 de marzo del año 2024, el Señor nos regala un buen tiempo, un buen lugar, una buena compañía y lo más importante, la presencia del Señor en medio nuestro para que hoy adoremos y exaltemos su santo nombre con toda libertad. Quiero invitarles antes de iniciar a que entonemos un himno. Este es el número 84. Vamos a introducir el día de hoy nuestro servicio con este himno, luego nos vamos a la lectura bíblica. Cantemos todos juntos. Sea el nombre del Señor bendito. Pues a eso es que venimos, a gozarnos y alegrarnos en el Señor. Quizás algunos hemos tenido tristezas, aflicciones en el transcurso de esta semana, pero el Señor promete que llenará nuestros corazones de gozo y de alegría. Hoy es un buen tiempo, mis amados hermanos. Bienvenidos quienes han llegado en estos momentos y les pido el favor que nos ubiquemos en el Salmo número 114. 114, el libro de los Salmos. Hoy vamos a tener nuestra lectura allí en el 114. Bienvenidos sean todos mis hermanos, mis hermanos que están allí en la virtualidad. Muy buenos días. Vamos a estar ubicados en el 114 en el día de hoy. Salmo 114, libro de Salmos. Vamos a estar ubicados allí. Será nuestra lectura bíblica que nos llevará precisamente a lo que será nuestra adoración en el día de hoy. Ya dijimos, entraremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hoy es el día del Señor. 114, Salmos, dice lo siguiente, versículo 1 al 8. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén. Bien, precisamente el Salmo hoy comienza hablándonos acerca de las maravillas del Éxodo. El Señor saca a un pueblo de la esclavitud, es algo que hemos citado constantemente y precisamente en esta clase de Salmos. Y es precisamente cuando el Señor nos muestra a nosotros la manera como con mano fuerte y brazo extendido saca a una nación que se encontraba en una esclavitud, pero lo lleva precisamente con la promesa de la tierra prometida, lo lleva precisamente con la promesa de honrar su santo nombre a través de la manera como Él iba a orar en el pueblo. Y es importante, obviamente, como el Señor entonces allí en estas maravillas le mostró a esta nación que sus promesas eran reales. Dios, que es el creador de todo, lo hace todo. Dios lo hace todo. Nosotros realmente lo que hacemos lo hacemos solamente por gracia y por providencia de Dios. No es que realmente nosotros estemos preparados verdaderamente para hacer algo que podamos decir, eso lo vamos a añadir a nuestra sabiduría o a nuestras fuerzas. Dios lo hace todo. Cuando el hombre termina precisamente de hacer algo, lo único que puede decir es, al Señor sea la gloria. Así es de que Dios lo hace todo
para nuestra vida, para nuestra ayuda y para nuestra promesa. La más excelsa prueba de todo esto precisamente fue la apertura del Mar Rojo. Ni más ni menos el Señor le está mostrando al pueblo que sus promesas son dadas con el poder de aquel que podía cumplirlas. Abrió el mar en dos. Esto no lo hace cualquiera, ni tampoco lo hizo el pueblo. Y luego, después de haber pasado por el mar, entonces el Señor abre también un río que se llamaba el río Jordán. Por allí el pueblo pasó en seco también. Dos promesas que el Señor cumplió, mostrándole al pueblo que Él es el Señor de la naturaleza, que Él la creó y obviamente Él la gobierna conforme a su voluntad. Esto es lo que vimos allí. Luego entonces les muestra a ellos que les podía conservar en el desierto. Ellos no cultivaron, pero el Señor les proveyó alimentos. Ellos no tejieron, pero el Señor les proveyó vestido. El Señor lo hace todo. ¿Por qué creemos nosotros los seres humanos que eso ha cambiado? Si nosotros comemos y vestimos es porque el Señor lo provee. Lo mismo que hizo con el pueblo. Por eso es que venimos nosotros entrando por las puertas del templo con acción de gracias a aquel que lo hace todo por nosotros. Así es de que allí más nos muestra también el conocimiento avanzado que el Señor tiene sobre todas las cosas creadas. Esto nos llevará a nosotros, obviamente, a una mejor alabanza a Dios. Aprendamos todos los días a confiar en su infinita misericordia y su amor que mostró a nosotros a través del sacrificio perfecto de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, por esta mañana. Gracias por escucharnos, gracias por convocarnos, gracias por reunirnos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hoy, una vez más, es un buen tiempo, Señor, para adorar, para exaltar y para glorificar tu nombre. Gracias, porque, Señor, hoy reconocemos tu grandeza, reconocemos tu misericordia. Ha pasado una semana, Señor, donde hemos visto tu preciosa mano obrando en favor nuestro. Y te damos la gloria a ti, Señor, por todo lo que haces y por lo que sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos también que preparen nuestros corazones porque hoy queremos adorarte, Señor, con toda libertad. Suplicamos que siga siendo, Señor, en nuestras vidas una verdadera adoración delante de tu presencia gloriosa. Muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Damos a ti la gloria y suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y a toda justicia para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar por allí en Jeremías. Vamos a irnos rápidamente al capítulo 30 de Jeremías. Capítulo 30, libro del profeta Jeremías. Y vamos a estar allí en el versículo 4 hasta el 17. Una de las cosas que constantemente analizamos en las Escrituras es que el Señor está vez tras vez insistiendo con su pueblo acerca de la necesidad que nosotros tenemos verdaderamente de reconocer nuestra condición delante de Dios. Hoy, obviamente, lo encontramos allí en el capítulo 30 de Jeremías. Vamos a dar lectura a partir del verso 4 hasta el 17. Si prestamos atención nos vamos a dar cuenta lo que este libro mismo cita. Dice lo siguiente: estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho el Señor: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello
y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho el Señor. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Amén. El Señor dice al pueblo que aún así tendría misericordia de ellos. El Señor no pasa por alto el pecado del pueblo. El Señor le dice al pueblo que habían pecado contra Él. Pero más sin embargo mantendría su misericordia. Y esto no es una puerta abierta para que el creyente haga lo que quiere. Esto es más bien simplemente las consecuencias del amor de Dios hacia nosotros, el que seamos perdonados. Pero a fin de cuentas, cuando el hombre incurre y persevera en su pecado, pues también el Señor aplicará su justicia, que es la que dice allí precisamente en el verso 11 y 12, no te dejaré sin castigo, aplicaré justicia. Y es importante saber que el Señor en todo lo que hace muestra su amor y su misericordia, pero también que Él es el juez sobre todas las cosas. Hoy vamos a reconocer ante su presencia su amor benevolente, su misericordia, pero también vamos a exaltar su justicia. Oremos por un momento. Bendito Dios, una vez más estamos en tu presencia, Señor, en este momento reconociendo que tú eres grande, que tú eres soberano, que tú eres justo, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Llamaste constantemente al pueblo la atención acerca de sus malos caminos, acerca de sus malas decisiones. También lo haces para con nosotros, Señor. Cuando Cristo mismo tuvo que ser clavado en la cruz del Calvario para darnos a nosotros libertad y perdón de pecados. Gracias, Señor, por tu misericordia. Una vez más, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Que nos ayudes a fortalecernos en ti. No permitas que pequemos contra ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios para tomar decisiones correctas en el momento adecuado, Señor. No permitas que nos extralimitemos en nuestras decisiones, Señor, ni que juguemos con nuestra salvación, Dios mío. Es tu palabra la que nos muestra la realidad y la verdad de lo que somos. Pero también tu misma palabra nos muestra, Señor, la verdad de quién tú eres, Señor, para nosotros. Y rogamos, Señor, que obres de manera especial. Dirige nuestros pensamientos, nuestros pasos, toma control de nuestras emociones. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios en todo lo que hagamos. Siempre teniendo en cuenta, Señor, que tus ojos pasean la tierra, Señor, que nada se escapa a tu voluntad y que nosotros estamos delante de ti, Señor, también como cartas leídas. Y rogamos, Padre bendito, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Sea tuya la gloria y la honra, Señor, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar entonando entonces un himno que tiene que ver con la lectura que hemos hecho hace un momento. Esta dice 533,
estad por Cristo firmes. Cantemos. Ante el Señor nosotros debemos permanecer firmes, dice el himno. ¿Por qué? Porque el Señor nos mostró que en todo lo que hizo, lo hizo perfecto. El Señor es nuestro mejor ejemplo. Eso lo encontramos en el siguiente himno, que es el número 177, en nuestro himnario Celebremos su Gloria. Vamos a estar cantando 177. Pastores de
tenemos a nuestro mejor ejemplo. Bien, mis hermanos, vamos a estar en Mateo capítulo 27, nuestra lectura paralela. Mateo 27, vamos a estar ahí del versículo 1 hasta el 14, y luego nos vamos a trasladar a Lucas 23. Mateo 27, del 1 al 14, voy a leer en favor de todos ustedes, por favor me siguen allí en la lectura. Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Amén. Vamos muy rápidamente a Lucas capítulo 23, dijimos que eran nuestras lecturas paralelas, y voy allí hasta el versículo 12, 1 al 12 de Lucas 23. Esto es lo que dice allí. Leo en favor de ustedes. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Lo paradójico y llamativo de esto, quizás vamos a ver dos cosas así muy rápidamente. En primer lugar, el Señor Jesús fue a presentar descargos, pero nada dijo. No, Pilato y los demás le preguntaban, simplemente determinó no decir palabra alguna. Pero nos damos cuenta que dos personas que estaban enemistadas se volvieron a arreglar. Estas dos personas, que de por sí ambos eran impíos, se hicieron amigos una vez más. Solamente porque quisieron ponerse de acuerdo en que el Señor tenía que ser entregado. Esta era la manera como ellos estaban buscando una alianza a través de un hombre inocente. Lo que nos dejan nosotros precisamente estas dos lecturas paralelas es el hecho de que el Señor entonces tuvo que ser presentado ante varios tribunales,
solamente para que él fuese sentenciado por algo que no cometió. Mas sin embargo el Señor permaneció en silencio. La labor de Jesús para usted y para mí era perdonar nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. ¿Hubiese podido defender su causa? Por supuesto, era totalmente inocente, pero no lo hizo, para que nosotros los culpables obtuviéramos del Señor vida en abundancia, vida eterna. Oremos por un momento una vez más. Señor, ¿qué podemos nosotros expresar delante de ti cuando perfectamente nos muestras tu verdad? Gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos reflexionar, Señor, en tu palabra, en las diferentes lecturas, allí en el Salmo 114, en la lectura allí en Jeremías, la lectura que acabamos de hacer en los Evangelios, Señor. Gracias, todo ello es tu palabra, Señor. Cada parte que leemos muestra un matiz, Señor, tan distinto, Señor, de tu misericordia. Pero en todo ello reflejas tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por obrar de manera tan especial y por darnos a nosotros, a través de esta lectura, la esperanza de que alguien pagó por nuestros pecados, Señor. No tenemos la carga ya, Señor. Tampoco tenemos la condenación. Cristo nos ha hecho libres. Pero ayúdanos, Señor, a vivir para ti, no para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, por esta mañana y por esta oportunidad, Señor Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir directamente a la enseñanza de la palabra del Señor. Si Dios lo permite, para el domingo entrante vamos a tener nuestro estudio una vez más del Catecismo Infantil. Por ahora pues vamos a proseguir con la adoración en esta mañana. Mientras pasa nuestro hermano Yadín, síganme, hermano, por favor. Estemos orando por nuestro hermano, que el Señor le use para que su palabra sea extendida y nosotros en nuestros corazones seamos preparados. La responsabilidad en este caso no recae solamente en el predicador. El predicador fue llamado a predicar, pero nosotros fuimos llamados a escuchar. La responsabilidad es mutua, es compartida. Muchas personas en ocasiones salen de los templos diciendo: no me gustó la predicación. ¿Qué pasó? ¿La predicación no estaba bien o nosotros no estábamos dispuestos para escuchar? Entonces es importante que estemos orando precisamente por ello. Inclinemos nuestro rostro, oremos por nuestro hermano Yadín Manrique en el día de hoy. Señor, gracias, Padre bendito, por este regalo, Señor, que colocas en nuestras manos, que es tu palabra. Por el regalo también, Señor, cuando tú nos dejaste predicadores de tu palabra, Señor. Gracias por el regalo, Señor, cuando tú nos diste un lugar donde congregarnos y una familia a la cual ahora pertenecemos, Señor. Gracias por tu iglesia. Suplicamos en el día de hoy que prepares nuestros corazones, Señor. Que nos des disposición real, Señor, delante de tu presencia. Hoy queremos ser alimentados por tu palabra, Señor. Y te pedimos que nuestros corazones, nuestros oídos estén abiertos y dispuestos para hoy una vez más escuchar de ti, escuchar de tu palabra, Señor. Pedimos por la vida de nuestro hermano Yadín, Señor. Úsalo. Dale sabiduría, Señor. Coloca palabras en sus labios, Señor. Úsalo como una vasija para honra, Señor. Y para que tu nombre sea glorificado una vez más, Señor. Y permite que hoy, tanto el predicador como nosotros los oyentes, seamos bendecidos de manera abundante y especial, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión, Señor. Hoy una vez más adoramos, exaltamos y engrandecemos tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias. Amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo 15, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 5. Leo en favor de todos nosotros, Marcos, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Amén. Amén. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con el concilio. Hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo fue atado y apresado injustamente en la noche. De madrugada hicieron un juicio injusto ante el sumo sacerdote para determinar la causa por la cual él debía ser condenado. La causa era la blasfemia de haber dicho que él era el Hijo de Dios, de haber dicho que él era Dios. Pero esta causa no era un motivo simple para llevarlo ante Poncio Pilato, el gobernador, para que lo crucificara. Ellos necesitaban mezclar estos hechos religiosos que él había dicho de ser el Hijo de Dios con un hecho político. Es decir, ante Poncio Pilato tenían que presentarlo como un sedicioso, como alguien que estaba en busca del poder político, porque se hacía llamar un Mesías, un rey. Y en el pasaje paralelo que leímos en Lucas capítulo 23, vemos que lo acusaron de tres cosas. Lucas capítulo 23, versículo 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, es decir, que provoca tumultos, desórdenes y mueven gente en la nación, y que prohíbe dar tributo al César. Primeramente, esta es una acusación falsa. El Señor Jesucristo jamás prohibió pagar los impuestos al emperador César, al emperador del Imperio Romano. Dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Las escrituras en el Antiguo Testamento hablaban que vendría un Mesías, un rey, a liberar a su pueblo. Entonces esto es una tergiversación de las escrituras, porque el Señor Jesucristo jamás tomó para sí un liderazgo político, jamás llamó a mover las armas ni la violencia contra el Imperio Romano. Pero con estas tres acusaciones, ellos esperaban que al presentárselas a Poncio Pilato, él diera el visto bueno para la crucifixión del Señor Jesús, sin tan siquiera hacer un juicio, sin tan siquiera ponerse a pensar. Entonces ellos se presentaron a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana. Cuando dice muy de mañana es temprano. Posiblemente no mandaron a llamar a Poncio Pilato a que se despertara, como diciendo, hemos atrapado al principal de los malhechores, y se lo llevaron atado y se lo entregaron. La idea era que él lo mandara a crucificar de una vez. ¿Por qué? Porque los judíos ya no tenían el poder para sentenciar a alguien a muerte. Recordemos que los judíos como pueblo estaban bajo el dominio, la dominación del Imperio Romano. El único que podía dar ese veredicto era el emperador romano, y en la parte regional allí a través del gobernador, que es Poncio Pilato. Pero la idea era que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque para hacerlo quedar ante el pueblo como una persona que está bajo la maldición de Dios. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, leo en favor de todos nosotros, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jesús tu Dios te da por heredad. Entonces, como los judíos ya no tenían la potestad para dar muerte a alguien, tenían que entregarlo al Imperio Romano, a la justicia civil, para que diera muerte. Y ellos no veían, los judíos no veían que se estaban cumpliendo ante sus propios ojos las escrituras,
y que iban a dar muerte al elegido por Dios, al enviado por Dios. Génesis capítulo 49, versículo 10. Hay una profecía, Génesis 49, 10, dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este nombre Silo hace referencia al Mesías, a Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo los judíos, sin darse cuenta, en vez de haber escuchado al Señor Jesús, le están entregando a Poncio Pilato y están cumpliendo las profecías dadas por Dios el Padre sobre su Hijo Jesucristo, y se las dio a él mismo y él se las transmitió a ellos, y aún así ellos no lo escucharon. Marcos capítulo 10, versículo 33, dice así. Marcos capítulo 10, versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, es decir, a los paganos, a los que no eran del pueblo de Israel, en este caso a los romanos. Lucas capítulo 18, versículo 32. Lucas 18, 32. Dice así la palabra del Señor: pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Se cumple la escritura, se cumple la palabra del Señor. Volviendo allí a Marcos capítulo 2, vemos como ya el Señor está en el pretorio, es decir, en el enlosado, en la oficina, digámoslo así, donde sirve el gobernador Poncio Pilato, mientras que los judíos están afuera. Es temprano en la mañana y allí se forman unas discusiones, o sea, una conversación entre el Señor Jesús y Pilato, estando el Señor Jesús a solas frente a Pilato y el pueblo y los principales sacerdotes afuera, provocando bulla, haciendo alboroto, llamando al pueblo a que se reúnan. Allí pasan varias horas, porque el Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Entonces, desde temprano se forma una conversación donde Poncio Pilatos tiene la oportunidad de escuchar con sus propios oídos el testimonio del Señor Jesús. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Ahora bien, esta afirmación no quiere decir, no es una palabra como que el Señor le está diciendo eres tú quien lo dices. No está evadiendo la pregunta. En el griego esto es una afirmación. Es como decir, tú mismo lo estás diciendo. Tú lo estás afirmando. Así como lo dices, así es. Sin embargo, dice allí el versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Al ver los principales sacerdotes que Poncio Pilato no había no les había creído a ellos, a los sacerdotes, de que lo crucificara de una vez, de que los mandara a ejecutar la sentencia inmediatamente, sino que le estaba dando largas al asunto, ellos cada vez más subían el tono, le hacían acusaciones. Es un sedicioso, promueve movimientos de gente entre el pueblo, prohíbe pagar tributos al César, se hace un rey, ¿qué más quiere? Y aparte decían, no tenemos otro rey que César. Y esto era una contradicción. Durante mucho tiempo, y para el mismo Poncio Pilatos, él sabía que los judíos siempre habían querido zafarse del Imperio Romano, que ellos apoyaban todos los intentos y grupos armados para que hubiera guerras para librarse de ese Imperio Romano. Por esa razón, Pilatos le parecía muy raro esto que estaba pasando. Por primera vez tenía ante él un reo que era muy diferente a los demás. Poncio Pilatos tomó el cargo del gobernador desde el año 26 a.C. y lo ejecutó hasta el 36 después de Cristo. Estuvo 10 años como gobernador. Era una persona que era conocida por ser muy avaricioso. Su gobierno se caracterizó por
por la corrupción, la codicia. Y él, ante ese tribunal, habían pasado muchos inocentes que él sin miramiento los había mandado a ejecutar. Todo el que llegaba ante el tribunal de Poncio Pilatos era una sentencia de muerte. Los reos trataban de hacer todo lo posible por mostrar su inocencia, y aún así, a pesar de que muchas personas sí fueron inocentes, Poncio Pilatos ante la historia quedó como con una brutalidad tan grande que mandaba a matar a todo el que él veía como enemigo para congraciarse con los mismos judíos. Con los judíos él había tenido muchos altercados, incluso su brutalidad, su violencia, el hecho de haber mandado a crucificar a mucha gente que era inocente, le había también hecho que se enojara, que hubiera enemistad con los judíos. Los judíos habían enviado en varias oportunidades delegaciones ante el emperador César, ante el Imperio Romano, quejándose del gobierno de Poncio Pilatos. Y aquí, ante la presencia de Poncio Pilatos, él ve un reo que se comporta de forma muy diferente a los demás. Todos estaban angustiados, tratando de demostrar su inocencia, porque sabían que iban a ser crucificados. Pero el Señor Jesús muestra ante el gobernador una paz, una majestuosidad, sabiendo que él es inocente, sabiendo que no tiene por qué defenderse, y permanece en silencio. Por esa razón vemos, hermanos, que el Señor Jesús solamente respondía a preguntas legítimas. Cuando le preguntó Poncio Pilato diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?, él respondió, tú lo dices. Pero cuando eran preguntas como las de los judíos, tratando de enredarlo, de ponerlo en trampas, él no respondía nada, él permanecía en silencio. Entonces Poncio Pilato estaba asombrado, estaba maravillado de que este hombre, teniendo la oportunidad de defenderse, no se defendía. Permanecía callado, calmado. Imaginémonos la escena. Imagínense a Poncio Pilato diciendo, bueno, si este hombre es rey, si realmente es un rey, él debe tener varios adeptos, y él ya había escuchado que él tenía mucha gente. La figura pública del Señor Jesús no había pasado desapercibido. A él habrían llegado oídos de que él hacía muchos milagros, de que tenía muchos seguidores. Yo me lo imagino asomándose por las ventanas, mirando a los montes, a ver si ve ejércitos o tumultos de gente que vienen a rescatarlo. Le daría miedo a él mandar a crucificar a este hombre si realmente hubiera sido un rey. Y lo ve calmado, lo ve seguro. Posiblemente también hasta pensaría, pero ¿por qué los judíos lo traen a mí para que yo lo mande a crucificar? ¿Será que es un loco? Posiblemente se acercó al Señor Jesús a olerlo, a ver si era un hombre que no se bañaba, si olía loco. ¿Por qué lo están trayendo a mí? ¿Por qué quieren que yo lo crucifique? Entonces se forma en la mente de Pilatos una duda, una razón de por qué no mandar a crucificarlo inmediatamente. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hermanos, aquí vemos la paz que sentía el Señor Jesús de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Él sabía que él era inocente, pero que no iba a la cruz por nosotros, por él, por pecado que él hubiera cometido, sino por nosotros, para salvarnos. El Señor Jesús decidió guardar silencio ante un juicio injusto, y lo hizo por nosotros. Salmo capítulo 39, versículo 1. Leo en favor de todos nosotros. Salmo 39, 1. Dice así la palabra del Señor. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. El Señor Jesús cayó, enmudeció, cumplió la profecía de Isaías capítulo 53, donde dice
Isaías capítulo 53 dice así, versículo 7, Isaías 53, 7, lea en favor de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra del Señor que Él se mantuvo firme por nosotros para salvarnos. No habló, no se defendió, porque sabía que así nos iba a salvar a nosotros. Lo hizo por nosotros. Y no solamente, hermanos, la Biblia nos llama a considerar esto, a considerar que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores. Volvemos a lo mismo, mientras que los judíos, que era el pueblo que tenía que recibirlo, que eran los que tenían que escucharlo, no lo escucharon. Todo lo contrario, se empeñaron contra él. Buscaron las formas de mantener su poder religioso y de mandarlo a crucificar. Poncio Pilato entonces tenía que tomar una decisión. Si él lo podía dejar ir libre, pero se sabía que los judíos iban a enviar otra delegación al Imperio Romano para quejarse de él, y dice, mire, este es el colmo. Le apresamos a un malhechor que se hacía llamar rey, se lo llevamos ante él, le dijimos que lo crucificara y no lo hizo, todo lo contrario, lo dejó escapar libre. Posiblemente en un futuro este hombre va a lograr reunir un ejército que va a hacer que se rebele contra el Imperio Romano, y obviamente el cargo de Poncio Pilato estaría en juego. Posiblemente no lo mataran, pero sí lo quitan, lo quitan de su cargo y ponen a otro. Entonces Poncio Pilato está en una encrucijada, tiene que tomar una decisión: o hacerle caso a su conciencia, porque él ya vio que Jesús es inocente, o mandarlo a crucificar y congraciarse con los judíos, o mantener su estatus político con todo lo que ello representa, los beneficios, el dinero, el poder, o hacerle caso a su conciencia e incluso salvar su alma. Si Pilato hubiera dejado libre a Jesús, hubiera también salvado su alma, porque hubiera creído que él es inocente. Otro lo habría condenado. De hecho, él lo envió a el rey Herodes, que estaba por ahí en ese tiempo, como leímos en el pasaje paralelo. Pero era la voluntad del Señor que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. En fin, Pilato no salvó su alma. No creyó en la inocencia del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, cometió una injusticia. Mandó a traer agua, se lavó las manos. De allí la famosa frase que se lavó las manos. O sea, quiso decir que él era inocente, pero sí mandó al Señor Jesucristo a la crucifixión. Entonces, hermanos, vemos cómo Poncio Pilatos prefirió la grandeza del poder, prefirió el dinero, prefirió un beneficio temporal en esta tierra a un beneficio eterno para la eternidad, a la vida eterna. Prefirió la grandeza en esta tierra, grandezas efímeras, grandezas temporales, a beneficios y la vida eterna. Jeremías capítulo 45 versículo 5. Dios hace una pregunta y luego da una recomendación. Jeremías capítulo 45 versículo 5 dice: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho el Señor, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Este es el consejo que Dios le da a un rey. ¿Buscas para ti grandezas? Dios le aconseja, no las busques. Dice, confórmate con que te daré tu vida. Confórmate no con cosas materiales, confórmate con la vida eterna, que es lo más importante, conservar nuestra vida delante de Dios. Eso es lo que debemos buscar. Debemos agradar a Dios, servir a Dios.
Entonces, hermanos, ya para terminar, somos llamados a mirar esta situación en la que estaba Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, en lugar de él tomar una decisión, le preguntó a los judíos: he aquí al hombre, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? No fue capaz de tomar una decisión por sí mismo. Dejó que otros, que la multitud, que la muchedumbre tomara la decisión por él. Y es una pregunta que debemos preguntarnos nosotros: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré yo en mi vida? ¿Qué decisión tomaré de Jesús llamado el Cristo? ¿Le creeré? ¿Confiaré en Él? ¿Le seguiré? ¿Lo adoraré viendo que es inocente, viendo su majestuosidad, que es el Hijo de Dios? ¿O lo entregaré para que hagan con Él lo que quieran? ¿O lo traicionaré? ¿O lo ignoraré? Es una pregunta que debemos interiorizar nosotros. ¿Le serviremos a Cristo? ¿Lo recibiremos? ¿Creeremos en Él? ¿O lo rechazaremos, como lo hizo Poncio Pilato? ¿O nos lavaremos las manos y lo entregaremos a otro? Hagan otros lo que quieran. ¿Le seguiremos a Jesús? ¿Seguiremos sus huellas? ¿Seguiremos sus pisadas? ¿Sufriremos con Él por el ejemplo que nos ha dado, aún hasta la muerte, como lo hicieron los primeros discípulos? ¿Daremos nuestra vida por Cristo? ¿Seguiremos con Él? ¿Le seguiremos a Él? ¿O le rechazaremos? ¿O le echaremos fuera? ¿O nos desharemos de Él para abrazar las grandezas y las riquezas temporales como lo hizo Poncio Pilato? Esa es la pregunta, hermanos, que cada uno tiene que responder para sí en esta mañana. ¿Seguiremos a Cristo o le rechazaremos? No seamos como Poncio Pilatos. Dios nos aconseja que no busquemos para nosotros grandezas temporales, terrenas en este mundo, que no nos aferremos a los poderes, ni al poder, ni a las riquezas de este mundo, sino que nos aferremos a Cristo. Solamente Él nos dará vida eterna, y el que se aferre a Él, el que crea en Él, el que confíe en Él, irá al cielo a morar por toda la eternidad con Él, hermanos. Este es el mensaje y la palabra del Señor para esta mañana. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Padre, en esta mañana, Señor, hemos visto cómo el Señor Jesús fue entregado a los gentiles para cumplimiento de la profecía. En Cristo Jesús se cumplieron todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento de que Él sería entregado y llevado como una oveja delante de sus trasquiladores, pero que aún así, Señor, Él guardaría silencio porque sabía que lo hacía por nosotros. Hemos considerado su vida, los milagros que hacía, su vida sin pecado, y hemos visto, Señor, cómo Él enmudeció, no se defendió ante los que los acusaban, sino que todo lo contrario, decidió ir a paso firme a la cruz del Calvario por nosotros, para salvarnos. Padre, en esta mañana te rogamos que nos ayudes, Señor, a vivir nuestras vidas para Cristo, a no dejarnos deslumbrar por el poder del mundo, ni por las riquezas, ni por nada que nos ofrece en este mundo. Ayúdanos, Señor, a no ser como Poncio Pilatos, que tuvo la vida de Cristo en sus manos, y en vez de reconocer su inocencia, en vez de creer en Él, en vez de tener la última oportunidad para ser salvo, la despreció, lo rechazó, lo entregó a sus enemigos para que lo crucificaran y se lavó las manos. Ayúdanos, Señor, a no ser como Poncio Pilatos,
sino a creer en Cristo, a confiar en Él, a dar nuestra vida por Él, a seguir su ejemplo, a caminar en sus huellas, a seguir sus pisadas, a sufrir así como Él lo hizo, mientras sabemos que estamos haciendo lo bueno, Señor, a agradarte a ti, a honrarte a ti, a glorificarte a ti en nuestras vidas, Señor, aun cuando eso implique, Señor, dolor, sacrificio. Ayúdanos, Señor, porque es difícil en medio de este mundo de maldad, Señor. Ayúdanos a considerar siempre a Cristo, su inocencia, su vida perfecta, que la entregó por todos nosotros para salvarnos. Ayúdanos a no olvidar su obra en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos a no olvidar que Él entregó su vida para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y para garantizar para nosotros la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a servirte con nuestra vida, a predicar tu palabra, Señor, que es lo único que tú nos pides, a vivir para ti, a honrarte, a obedecerte, Señor, y a darte gracias por ser tan bueno para con nosotros, por perdonarnos nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta salvación gratuita y tan grande que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa razón, Señor, nos encomendamos, Señor, en tus santas manos y te damos gracias. Por los méritos de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. A continuación, el pastor Ronnie. Muy bien, he ahí, perfecto sacrificio. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano, por la palabra del Señor predicada en el día de hoy. Nos deja dos cosas. La primera, que el Señor Jesús no retrocedió su propósito, no echó para atrás lo que ya estaba escrito. El Señor sabía lo que venía y cumplió fielmente con lo que había prometido hacer. Y segundo, nosotros simplemente somos el resultado de ese sacrificio. Podemos decir que somos salvos. Somos salvos porque alguien se sacrificó por nosotros. Y es importante que en esa segunda parte nosotros entendamos el por qué estamos aquí. Usted y yo tenemos ante el Señor una deuda. Y es la deuda de alguien que pagó lo que nosotros debíamos. Estamos endeudados. Más sin embargo, el Señor entonces llama a su pueblo para que su pueblo se congregue para adorar. ¿De qué manera nosotros mostramos el agradecimiento al Señor? A través de nuestra adoración. Esa es la manera como ante Él mostramos nuestro agradecimiento. Ahora, el Señor simplemente dice, les voy a dejar algo para que ustedes mismos a través de ello también encuentren fortaleza espiritual. Así de que el Señor no solamente nos dice a nosotros que obedezcamos, el Señor dice, aquí está la provisión para que puedan obedecerme. Por eso es que tenemos nosotros una adoración. Leemos la palabra de Dios que nos alimenta espiritualmente y entonces el Señor nos dejó también la celebración de la cena, que nos alimenta también en nuestra fe. Hoy una vez más vamos a recordar los mandatos del Señor. Voy a leer Éxodo en favor de todos ustedes, mis hermanos, allí en el capítulo 12, y esto es lo que dice el mandato de nuestro Señor para todos nosotros. Verso 21, Éxodo 12, dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre y que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. El Señor les dice, van a entrar en la tierra, pero van a seguir conmemorando
esto que les estoy diciendo, dice el Señor. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, que esto tenía implicaciones? El Señor le había dicho al pueblo que tenían que entrar en sus casas y celebrar la Pascua. Ahora, simplemente vamos a traer esto a nuestro tiempo, pues si en aquel día el Señor les dijo que tenían que estar dentro, no tenían que estar fuera porque iban a haber consecuencias si no estaban celebrando la Pascua, si no hacían lo que el Señor había dicho. ¿Cómo entonces nosotros entenderemos por qué el Señor a nosotros nos dejó también una celebración, una conmemoración? El pueblo tenía que estar haciendo la voluntad de Dios, nosotros tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. El pueblo tenía que estar comiendo un cordero sustituto, nosotros debemos estar celebrando que el cordero ya fue entregado y es nuestro alimento espiritual. Las cosas no han cambiado y entonces en esta transición encontramos el por qué precisamente el Señor nos dejó de su gracia y de su misericordia para que constantemente nosotros estemos recordando el por qué tenemos que ser agradecidos. El Cordero ya fue inmolado, nosotros ya hemos sido salvados. Oremos por un momento y encomendemos entonces este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, queremos darte las gracias, amado Rey, porque en esta mañana nos permites congregarnos una vez más, Señor, para celebrar que el Cordero ha sido entregado, que nosotros hemos sido salvados, que su sangre fue derramada y que nosotros hemos sido librados de la muerte. Gracias por esta mañana, Señor, por tu infinita misericordia, por obrar de manera especial en nuestras vidas, por darnos paz, por darnos seguridad. Gracias porque a través de este sacrificio nosotros encontramos verdadera salvación, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos prepares, que perdone nuestros pecados, pero que nos ayude, Señor, a ver la solemnidad de la Santa Cena. El Cordero ha sido inmolado y nosotros en respuesta ahora nos encontramos delante de tu presencia para adorar y para exaltar, Señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Te pedimos que santifiques estos elementos que han sido cuidadosamente preparados y que nosotros podamos a través de ellos, Señor, tener una verdadera observación, gozarnos y deleitarnos en tu presencia, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hoy venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufriera el Redentor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Mi querido hermano, mientras usted tiene, y hermana, mientras usted tiene allí el pan y la copa en su mano,
por favor, medite por un momento en el sacrificio hecho por nuestro Salvador en favor suyo. Amada Iglesia, este pan que cada uno de nosotros tiene en su mano, la representación simbólica del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús, tal y como nos enseña el Evangelio, se entregó por completo en favor nuestro. Su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue arrancada de su cuerpo, para que nosotros ahora pudiésemos tener verdadera libertad y vida eterna. Para nosotros en el día de hoy es verdadero alimento espiritual. Comamos de él, por favor. Señor, como hoy hemos quebrantado este pan, Señor, en nuestra boca, tu cuerpo fue quebrantado por nuestros pecados. Gracias por darnos la oportunidad, amado Dios, de encontrarnos delante de ti para adorar. Gracias, Señor, porque a través de la entrega, Señor, de tu cuerpo, nosotros ahora, Señor, tenemos la libertad para poder adorarte. Gracias por entregarte, Señor, por pagar nuestra deuda. Gracias por suplir, Señor, para nosotros lo que no teníamos. Y gracias, Señor, porque ahora nos permites recordarlo y entender cada día, Señor, que nuestra libertad reside solamente en ti, nuestro Salvador. Encomendamos este tiempo en tus manos y rogamos siga siendo propicio a cada uno de nosotros. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Amada Iglesia, esta copa que cada uno de nosotros tiene en su mano representa simbólicamente la sangre de Cristo. Una sangre pura y sin mancha que por nosotros fue derramada. El cordero en el Antiguo Testamento era un cordero perfecto, preparado para el sacrificio. La sangre que se colocó en el dintel era de un cordero que no tenía mancha. Para nosotros la sangre que manchó la cruz del Calvario es una sangre sin mancha, sin pecado alguno, para que nosotros ahora encontremos en el Señor verdaderamente la libertad, pero también el perdón de nuestros pecados. Para nosotros hoy es verdadera bebida espiritual. Tomemos de ella, por favor. Bendito Señor, gracias. La copa dulce pasa por nuestro paladar, es agradable. La amargura de la copa que nos salvó, Señor, la bebiste tú por nosotros. Y gracias,
porque ahora podemos, Señor, en ti descansar. Tú eres nuestro alimento. Tú eres el perdón de nuestros pecados. Tú eres nuestro Salvador, el gestor de la verdadera libertad, Señor. Y por eso te adoramos y por eso te exaltamos. Muchas gracias por este tiempo y por el privilegio, Señor, una vez más de contar con tu presencia y con tu salvación. Dios mío, gracias por tu paz. Gracias por tu misericordia, Señor. Ahora nos encomendamos en tus manos y rogamos que nos ayudes a vivir como aquellos que han sido libres a través de este sacrificio, como aquellos que ya han sido perdonados a través de ese sacrificio, como aquellos que ahora obtienen una ganancia a través de ese sacrificio. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho, nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por regalarnos a Cristo, y gracias, Espíritu Santo, por darnos el consuelo todos los días de nuestra vida, Señor. Una vez más, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a estar entonando el himno número 311. Himno número 311. Este himno entonces nos va a recordar precisamente lo que hemos acabado de hacer. Himno 311. Vamos a cantar todos juntos, por favor. Hermanos, ubiquémonos en 2 Corintios en el capítulo 9. Vamos a proseguir. 2 Corintios.